Buenas tardes, amigos, ¿cómo les va a todos? Un gusto de saludarles como siempre. De a poquito vamos creciendo, vamos sumando gente de una trayectoria impecable, buenísimo para nosotros, para el intercambio, para crecer. Y bueno, hoy tengo acá un gran amigo, Gustavo Metzik, el del apellido difícil para mí, un gustazo. Y bueno, lo conocí en el Internacional 2 que me dictó en Córdoba en el año 2000 y después lo reencontré en el 2013 en Dominicana, cuando tuve la suerte de hacer el Internacional 3. Como les decía, un gran profesional y también un gran amigo. Así que los dejo con él y les repito nuevamente, los micrófonos van a estar deshabilitados. Cuando él termine de disertar, lo que voy a hacer es habilitar los micrófonos para que ustedes hagan sus respectivas preguntas o sus consultas. Gracias, Gustavo. Un gusto de verte. Antes que nada, te quiero agradecer que me hayas invitado. Es un gusto. Tuve la alegría de tenerte como alumno, ya sea en Córdoba en el 2000 y después con Marcela en el Internacional 3 en República Dominicana. Así fue un gusto para mí haberlos tenido de participantes en los cursos. La idea del tema de hoy es hablar un poco de la dirección del equipo y de cómo plantear los distintos elementos para poder manejar un grupo de equipos, ya sea a nivel de inferiores como también a nivel de mayores. Yo quiero poner Leo, si me permitís poner la presentación. Sí, ya te dejo. Quería hacer su presentación. Está bien, ¿no? Yo voy Adelante. a subir la presentación. Ahí va. Esta definición un poco nos permite entender un poco lo que significa dirigir un equipo, que es todas las decisiones y elementos que tenemos que hacer antes, durante y después de la competición para que podamos conseguir los objetivos que nosotros nos planteemos. Cuando armamos un equipo, lo primero que tenemos que hacer es, por un lado, de poner los objetivos que tenemos con cada equipo que vamos a tener, y cuando tenemos la formación de nuestros jugadores, tenemos que primero determinar cuántos levantadores podría jugar el equipo, cuántos jugadores tengo en condiciones de levantar, puedo utilizar para el equipo. El segundo elemento es las cualidades de cada uno de los jugadores, es decir, ver cuántos receptores tengo, quién recibe mejor, quién tiene más problemas en la recepción, pero a nivel de ataque es mejor, quiénes son los mejores bloqueadores y quiénes son los mejores atacantes. El tercer elemento es, una vez que yo definí los jugadores que tengo, es tratar de encontrar otras características de los jugadores que tengo que pueda utilizar. Y no, yo muchas veces digo que muchas veces los entrenadores se manejan en forma muy muy estática, en el sentido de que si este jugador es central, juega solo en el centro. Si tengo un jugador que es receptor, él recibe y ataca por 4. Pero de pronto podemos encontrar opciones que un central puede atacar de segunda línea, un central puede recibir, un líbero no recibe muy bien, entonces puede ser que no utilice líbero. Un receptor que no es fuerte en ataque, de pronto sería más útil como líbero. O sea, ir probando todas las opciones que tengo. En una primera etapa, la primera semana, segunda semana que estoy trabajando,
prueba otras opciones, porque muchas veces podemos encontrar habilidades de un jugador que otro entrenador no lo vio. Un caso muy importante es el caso de Lorenzo Bernardi. Era un joven con mucha habilidad, era levantador. Y cuando va a jugar a Módena, en los entrenamientos de pronto vieron que atacaba muy bien. Y con el tiempo pasó a ser uno de los mejores atacantes del mundo. O sea que el entrenador abrió la opción de ver qué otras habilidades puede tener el jugador. ¿Ok? Y luego que probé todas las opciones, hago la prueba de cómo armarlo. ¿Ok? Eso es lo primero que yo hago en un equipo, de ver todas las opciones que yo tengo. ¿Ok? El segundo elemento que yo voy a hacer es, una vez que tengo todos los jugadores, tratar de armar las distintas formaciones que podría tener con el equipo. En este tema, es importante que antes de llevarlo a la cancha podamos entender cuál sería la formación ideal para nuestro equipo. ¿A qué me refiero? Hay formaciones muy, falta la palabra, muy tradicionales, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, la formación de que el levantador está en posición 1, el receptor está en posición 2, el central en posición 3, ¿ok? Ahora, también está la posibilidad de que cambiemos. El levantador está en posición 1, el central en posición 2 y el receptor en posición 3. ¿Ok? No está dicho que una formación es mejor que la otra. Tradicionalmente se juega con el levantador en posición 1, el atacante en posición 2 y el central en posición 3. ¿Ok? Una vez que diseñamos una formación, a través del papel tratamos de entender si esa formación es válida o no. ¿Qué quiere decir? Que yo en el papel armo las 6 rotaciones. A partir de las 6 rotaciones, voy viendo en cada rotación qué resultado me da en cada una. Puede ser una rotación que es muy fuerte en ataque, pero en recepción no es válido, o en bloqueo es válido, pero no en ataque, ¿ok? Porque a partir del estudio que hice en la primera parte, de ver qué cualidades tienen los jugadores, puedo armar mejor las formaciones. Ejemplo, puedo tener un central que es muy buen bloqueando, pero no es bueno en ataque, o al revés. Un ejemplo, puedo poner un jugador, un central que no es muy bueno en bloqueo al lado del receptor. Que muchas veces pueden decir, no, al lado del levantador, que generalmente no es muy alto, pongo un buen bloqueador. Lo que pasa es que si pongo un buen atacante, eso me garantiza rotar cada vez que están adelante. ¿Ok? Luego que armamos las formaciones, y yo acá dedico un poco más de tiempo porque considero que es importante que el entrenador trabaje mucho las formaciones en el papel para entender todas las opciones que tiene. Luego que formé todas las opciones, lo pruebo en los entrenamientos. Porque muchas veces en el papel me da un resultado, cuando lo llevo a la cancha veo que no es lo mismo. Veo que la coordinación entre el levantador y un central, o
los receptores en ataque no fluyen como yo quiero. ¿Ok? Entonces en el entrenamiento pruebo una forma y pruebo la otra. ¿Ok? Y luego llego al tema de partidos amistosos. Cuando hago los amistosos, hago una lista de qué tipo de amistosos quiero hacer. Los primeros 2 o 3 amistosos tienen que ser con equipos de menor nivel que el mío. Porque el objetivo es que el objetivo del partido es ver cómo funciona la mecánica de los jugadores con esa formación. Después del tercer partido hago 2 o 3 partidos con equipos de mi nivel, donde yo pueda ver si logro logro el máximo de que pueden dar mis jugadores en esos partidos. Y por último, antes de empezar el campeonato, trato de jugar con 2 o 3 equipos de un nivel mayor que el mío. Si mi equipo va para campeonato, quiere decir que gano todos los partidos, en esos amistosos yo lo que haría es probar de jugar siempre faltando 1 o 2 jugadores titulares para ponerlos en dificultad y poder encontrar otros problemas que tienen los jugadores. Cuando hablo de problemas, es decir, si un receptor que considera que es muy bueno, de pronto en el partido no me demuestra que puede mantener la recepción. ¿Ok? El otro tema importante es determinar en qué forma vamos a jugar durante toda la temporada. Y es importante tratar de llegar al principio del campeonato cuando determino cuál es la fórmula ideal con los jugadores que yo tengo. ¿Ok? Leonardo, si alguien quiere hacer alguna pregunta, avísame. ¿Ok? Para no... Ok. Antes de empezar el campeonato, lo que vamos a hacer es entender cómo están formados los equipos que van a participar en el campeonato que vamos a jugar. ¿Ok? Eso me va a dar mucha información para poder entender, por ejemplo, la característica que tienen los saques de los equipos contrarios. ¿Ok? Que toda esta información me va a permitir saber cuáles son los objetivos para nuestros entrenamientos. ¿Ok? ¿Qué sistemas de recepción de saque utilizan? ¿Por qué me es importante? Para saber qué tipo de saque puedo trabajar con mis jugadores. ¿Ok? Puede ser que saques cortos les es difícil, saque fuerte, saque saltando, si tengo jugadores en condiciones de hacerlo. ¿Qué tipo de levantadas y qué características tienen los levantadores? Para poder entender cómo tengo que trabajar yo el bloqueo. Por ejemplo, es un campeonato donde casi no se juega un primer tiempo. Entonces, tiene más sentido trabajar el bloqueo sobre pelotas en las puntas y no en el medio. ¿Ok? O por ejemplo, algo muy, muy común que muchas veces en campeonatos de juveniles, ¿no? He visto. Muchas veces el bloqueo lo trabajan como si del otro lado juegan muchos primeros tiempos. Entonces el central se queda esperando el primer tiempo
no llega a cerrar en las puntas y pierdo un beneficio que yo podría utilizar a mi favor de leer antes de que realicen el ataque y poder armar un mejor bloqueo. Otro elemento es qué tipo de ataques y de qué manera se utilizan. A alto nivel juegan con 3, 4 atacantes, ¿ok? Ver cuáles son la mayor cantidad de ataques que utilizan en ese campeonato, ¿ok? Sistema de defensa, ¿ok? Cómo trabaja la primera y la segunda línea. Si, por ejemplo, un ejemplo muy común que yo doy es que muchas veces me ha pasado de jugar con un jugador en defensa que va a tomar los toques. ¿Por qué? Porque en ese campeonato se utilizaban muchos toques. Y eso no quiere decir que el equipo juega mejor o peor, pero me aseguro de jugar más efectivo. ¿Ok? ¿Qué tipo de contraataques hay? ¿Ok? Puede ser que contraataques en el campeonato que estoy jugando se hace solo pelota en posición 4. O que tiene un buen levantador y juega distintas opciones. Por último, ver la preparación física y psicológica. Y por último, el tema de los entrenadores y cómo manejan los distintos equipos. Y a partir de todo este estudio que hago antes de empezar un campeonato, paso a ver qué es lo que los puntos más importantes a nivel de técnico-táctico que yo tengo que desarrollar y cuáles son los puntos fuertes o débiles de los contrarios con relación a las características que tiene cada equipo. ¿Ok? O sea que hago todo un estudio de todo lo que tengo alrededor y a partir de ahí me va a permitir poder lograr el máximo de cada uno de los equipos que quiero armar. Hago un pequeño paréntesis para el tema de cuando tengo que armar un equipo para torneos. ¿Ok? No sé cómo se juegan en Ecuador o en otras zonas. Hay lugares donde los torneos se juegan fines de semana, se juegan una vez por mes. Entonces, cuando juego torneos, uno de los elementos importantes para estudiar es todo el tema de hoteles y lugares donde nos vamos a hospedar. Si van a jugar a otra ciudad, dónde queda el hotel, dónde se hace el torneo, los medios de transporte, fundamental, si viajan con un colectivo que va a estar con ustedes todo el tiempo o llegan a una ciudad y de ahí se tienen que mover solos, ¿ok? El tema de los gimnasios, en qué tipo de gimnasio van a jugar. Hay todo tipo de gimnasios, por ejemplo, llegar a un torneo y descubrir que la línea de saque hasta el fondo del campo es corto o es largo, es fundamental. ¿Ok? Es importante toda esta información para llegar a un lugar y estar preparado. Y por último, el tema de alimentación, que si está en el mismo país es menos importante, porque la alimentación es la misma. El tema es cuando se viaja a otro país o sobre todo a otro continente. El caso de una anécdota que había era la selección argentina cuando empezó el proceso viajaba a distintos lugares del mundo, se viajaba en esa época a Europa Oriental, a Asia, y
Y la idea era que cada uno se acostumbre a alimentarse con la comida del lugar. Y no dejar de comer o no comer porque uno no está acostumbrado. El tema de horarios, también cada país los horarios son distintos. En España el almuerzo es a partir de las 2 de la tarde y la cena a partir de las 9 de la noche, y hay otros lugares donde se almuerza a las 12:30, 1. Son elementos a tener en cuenta. El otro elemento importante en estos torneos es la programación diaria de estos torneos. ¿Por qué lo de importancia? Porque hay que manejar todos estos horarios cuando uno viaja a jugar afuera, que es a qué hora es el desayuno, qué se come a la mañana, si hay o no entrenamiento por la mañana, el almuerzo y el descanso, y generalmente antes de un partido se hace una reunión táctica. También acá es importante ver la reunión táctica. Si es un torneo de 8 días, hay que preparar todo antes del torneo, y antes de cada partido se habla específicamente de ese partido. Y por último, llegar al partido y la cena y el descanso de la noche, que es importante. Ahora, veamos si jugamos partido una vez por semana. ¿Ok? Un torneo normal se juega 1 o 2 veces por semana. ¿Qué son los elementos importantes para manejar en un equipo que tenemos competencia una vez por semana? Primero, el entrenamiento previo y la preparación de los partidos. Y acá entra un elemento que es hasta cuánto preparo el partido. ¿Entreno mi equipo o entreno en función del equipo contrario? ¿Ok? Es un elemento que hay que definir cuando tenemos un equipo que logra el máximo de sus posibilidades. Ahí puedo empezar a trabajar cómo enfrentar al adversario. Si por el contrario mi equipo no da el máximo de sus posibilidades, no tiene sentido trabajar sobre el contrario, porque estamos perdiendo la posibilidad de trabajar al máximo de nuestras posibilidades. ¿Ok? El segundo elemento a conocer es la preparación psicológica. ¿Ok? ¿De qué forma reacciona el equipo contrario? ¿Cómo preparar el partido cuando voy a jugar una cancha afuera con público que puede ser un poco hostil? Doy el ejemplo de Turquía o Grecia, que como se juega de visitante es muy difícil porque hay mucha presión, ¿ok? Y son elementos que hay que tratar de prepararlo antes de llegar a la competencia. Y preparación del equipo para las condiciones del partido, ¿ok? Podemos llegar a un gimnasio donde no estamos acostumbrados a jugar, el clima, hace mucho frío, hace mucho calor, ¿ok? Y por último, el plan de juego que tenemos que armar, ¿ok? Y ahora vamos a hablar un poco del plan de juego, que hay mucho para hablar. Antes de empezar a estudiar el equipo contrario, si hay alguna pregunta, Leo. Gustavo, ¿cómo te va? Yo tengo una pregunta. Sí. A veces pasa que en los medios nuestros, nosotros como no tenemos mucha competencia, la competencia en Ecuador generalmente es una sola o 2 al año por cada categoría en el campeonato nacional y los juegos nacionales, ¿no? Entonces nosotros lo que hacemos para mover los equipos son hacer topes, ¿sí? Amistosos. Y tengo una pregunta clave para hacer. A veces yo me doy cuenta que nosotros los entrenadores nos guardamos cosas en esos topes, o sea, no damos todo el potencial, o hay algunos que se lo guardan, ¿sí? Para
esconder algunas cuestiones nuestras que después te pueden ser útiles si la escondiste en un momento determinado para la competencia, digamos, fundamental. No sé, la pregunta ¿es bueno, es malo? ¿Qué te parece a vos eso? Mira, es una buena pregunta. El tema de guardar, yo te entiendo lo que vos decís, vos guardás una cierta jugada o una cierta forma de jugar, Exacto, pero por el otro lado, si no lo probás en los pocos amistosos que tenés, nunca vas a saber si te va a dar resultado. claro. Por el otro lado, podés ir manejándolo. Digamos, un primer set jugás así y el segundo set lo jugás de otra manera. Claro, es decir, no dar pistas, digamos. ¿Cuál es tu sistema Sí, principal? pero en el fondo, si tu equipo da el máximo, ¿ok? Sí, Cuando llegue al torneo, también va a dar su máximo. Muy difícil encontrar algo, ¿qué podría ser algo que guardás? Una jugada, una forma de ataque. sí. ¿Ok? Puede ser hasta una formación. No sé, se me ocurre ahora. Sí, pero si la formación no la trabajás Claro, fija mucho tiempo, tampoco va a llegar preparado. O sea, ellos van a estar sorprendidos que le cambiaste la formación, pero tu formación no va a estar al máximo. claro, sí, tenés razón. Yo pienso que tienes que trabajar al máximo y otra vez, si en la preparación tú juegas con equipos que les ganás muy fácil, juega el sexteto con un receptor y un central que no son titulares Claro, y que se tengan que esforzar para poder ganar ese partido. claro. Perfecto. Chicos, Pero voy a habilitar el micrófono a ver si alguien más quiere hacer alguna sí, pregunta. Carlos, Diego. habilitar lo que lo abra el que quiera. Sí, eso estoy haciendo. Hola, chicos, ¿alguna pregunta? Levanten la manito y le habilito el micrófono, por favor. Acá hay una pregunta de Patricia. Sí, Eh, Patricia, Leo, buenas tardes a todos. buenas Una tardes. consulta, si yo sé que tengo un equipo, voy a un torneo y mi equipo, yo sé, eh, por lo que he trabajado y por lo que he visto de los otros equipos, es un equipo que tiene algunas debilidades. En la parte que usted explicó de la exploración y el estudio de los contrarios, para yo tener un referente de todos esos equipos con los cuales yo voy a competir, yo debería armar topes con esos equipos, pese a saber que mi equipo es débil frente a los rivales que me voy a enfrentar. ¿Es conveniente eso o de pronto la parte psicológica de las deportistas se va a ver afectada o, o es recomendable hacerlo? Mira, buena pregunta. Cuando haces la preparación del equipo para esos torneos, por un lado es importante ganar partidos para darle confianza al equipo, pero también es importante dónde vas a encontrar las debilidades de tu equipo. Solo cuando juegues con equipos que son superiores a vos. Cuando juegues con equipos superiores a vos, vas a poder ver dónde el otro equipo te pone en dificultad, que es que, por ejemplo, la recepción no era tan buena como vos pensabas. Porque si vos con equipos más de menor nivel, vas a ganar fácil, pero no vas a poder ver las debilidades de tu equipo. ¿Entiendes lo que digo? yo sí entiendo. ¿Eh? Pachi, Pachi, ¿sí entendés? Pachi, ¿sí Sí, entendés? Leo. Ah, ok. Sí, Leo. Sí, estaba sin audio.
Ok. Sí, me quedó clarísimo. Muy Muchas bien. gracias. Es importante, o sea, hay que darle confianza al equipo de que puede ganar, pero por el otro lado, no siempre jugar con equipos de nivel bajo, porque van a ganar muy fácil, pero no vas a encontrar las debilidades. Y cuando llegues al torneo con equipos mejores, o sea, por más confianza que tengan, van a perder. ¿Ok? Claro. Perfecto. Gracias. De nada. Vamos a un poco a estudiar qué estudio tenemos que hacer con el equipo contrario. Acá puse un poco de elementos de un cierto nivel, que luego cada uno puede tomar más o menos de acuerdo al nivel de juego que utilicen, pero por lo menos para que tengan una idea. En el tema de la recepción, observar qué sistema de recepción utilizan, ya sea cuando mi equipo saca float o en salto, ¿ok? ¿Qué resultados tienen? Es decir, a alto nivel puede ser que en una determinada rotación sacar float los pone en dificultad, ¿ok? Eso es una opción. La segunda opción, ¿qué jugador tiene el nivel más bajo en recepción? Y se puede también, si llego a un nivel más elevado, en qué zona de la cancha le es más difícil recibir. Por ejemplo, un receptor que está en posición 5 y recibe mejor que cuando va a posición 1. ¿Ok? Entonces también es importante saber identificar en qué zona la recepción es mejor y cuál no es tan buena. El otro tema, si conviene sacar técnicamente y dirigida o un saque de potencia, donde es más difícil dirigir. ¿Ok? Y uno de los errores muy común en muchos equipos es que muchas veces le decimos a un jugador, hay que sacarle al jugador número 5. Entonces, sacan al jugador número 5, pero le sacan muy fácil. Entonces, por más que no sea muy buen receptor, pero le saqué un saque fácil, va a recibir bien. Quiere decir que cuando hablamos de sacarle a un jugador, quiere decir que también hay que tratar de ponerlo en dificultad, si no, no hicimos nada. El otro elemento que puede complicar a un equipo es el tema de saques cortos. Si los pone o no en dificultad. ¿Ok? Y por último, el tema de si a finales de set hay algún jugador que sufre la recepción. ¿Qué quiere decir? Que de pronto hay jugadores que se sienten más presionados cuando el set está muy peleado. Todos los puntos que anoté son puntos que me permiten hacer un estudio del equipo contrario para ver qué debilidades tiene. ¿Ok? El próximo elemento que voy a estudiar es el tema del levantador. ¿Ok? Y acá podemos estudiar varios elementos importantes. ¿Ok? ¿Qué técnica de levantada utiliza? ¿Ok? Si es un levantador que levanta en salto, levanta con las piernas en el piso, si es un jugador que levanta siempre en dirección a donde va la recepción, ¿ok? El segundo parámetro es cuándo utiliza el primer tiempo. Hay levantadores que utilizan el primer tiempo hasta el punto 15. Del 15 al 25 no lo usan. O primer pelota de cada set, pelota al centro. O del punto 18, la pelota va con un jugador específico. O a posición 4, ¿ok? Tratar de entender qué parámetros utiliza para
la distribución del juego. ¿Cuál es la primera opción en cada rotación? Y acá hablamos de que cada rotación, yo lo llamo, cada rotación es otro equipo. ¿Ok? Entonces, cada rotación es otra historia. En cada rotación, ¿cuál es su primera opción? O puede ser a alto nivel, los porcentajes son muy parecidos. A alto nivel, en una rotación es 33, 30, 35. ¿Ok? No hay 40 y 60. A bajo nivel hay 80% de posición 4 y 20% de posición 2. Bueno, entender qué opciones utiliza. ¿Ok? Si hay relación para las decisiones de acuerdo a la rotación donde está. Si donde está el atacante más fuerte le da, ya sea que esté en posición 4 o en posición 2, siempre le da a él, o de acuerdo a donde él está, decide a dónde hacer la levantada. Otro elemento es, si la recepción no es buena, ¿hacia dónde levantará? ¿Ok? Hay levantadores que tratan de levantar del lado contrario donde se encuentra la pelota. Si la pelota está hacia posición 4, levanta posición 2. La pelota está hacia posición 2, levanta más a posición 4. Ir buscando este tema de hacia dónde irá la levantada. Otro elemento es si el levantador busca siempre el bloqueador bajo o la decisión va de acuerdo a los atacantes que tienen. ¿Ok? Es verdad que hay muchos parámetros, cada uno tiene que tomar los parámetros que le puedan servir a ustedes. No tomen todos los parámetros, basta tomar 2 o 3 parámetros que yo pienso que lo pueden ayudar. ¿Ok? Otro elemento importante, si el levantador repite con el jugador que se equivoca. Hay levantadores que levantan a un jugador, lo bloquearon o lo remató afuera, cambia la levantada. Hay levantadores que repiten. ¿Ok? El levantador que repite quiere decir que pone más en dificultad al bloqueo contrario, porque el levantador que no repite beneficia al bloqueo porque en vez de haber 3 atacantes, ya pasan a 2. Y por último, a alto nivel, si la levantada con una mano, ¿a dónde da la pelota? Muchas veces levantar una mano, generalmente es un primer tiempo, pero a veces levantan hacia atrás. ¿Ok? Hay levantadores de alto nivel que logran hacer levantadas más largas. ¿Ok? Entonces vimos la recepción, vimos la levantada y ahora veamos el tema del ataque. Los parámetros de cada uno de los atacantes. ¿Ok? Ver el tema del ataque, si la recepción llega cerca o lejos de la levantada. Es decir, si la recepción no fue buena, hay atacantes que van a recibir pelotas más altas. Entonces, si tenemos esa información, me permite entender qué tipo de ataque va a realizar el atacante. ¿Ok? Otro elemento, cuando un jugador puede hacer una tocada al otro lado, o atacar suave, o atacar mano hacia afuera. ¿Ok? También son elementos que podemos entender. Jugador que remató afuera una vez, la próxima va a tocar atrás del bloqueo. Bueno, son informaciones que me sirven porque me permiten estudiar el equipo contrario. Los jugadores tienen, en general, zonas
donde generalmente atacan, ¿ok? Hay jugadores que atacan el 80% diagonal y el 20% paralela, ¿ok? Ahora, nosotros tenemos que estudiar cuál es su porcentaje mayor para saber cómo bloquear, ¿ok? Y dejar la zona que es la menos fuerte para el jugador. Si la zona paralela no es fuerte, tenemos que bloquear la diagonal y dejar la paralela libre para obligarlo a atacar la pelota que menos maneja, ¿ok? Y si el atacante tiene relación, el atacante central tiene relación el ataque con respecto a su carrera, con respecto a la recepción, cómo llega, si ataca derecho, cambia el ataque. ¿Ok? Son elementos que me pueden ayudar a entender. ¿Ok? Y por último, si un receptor, cuando recibe, influye en el ataque. Hay receptores que si le saco corto, le evito que tenga la posibilidad de la carrera y entonces no va a llegar bien al ataque. O por ejemplo, si saco a un receptor que está en la segunda línea, que ataca de la segunda línea, ahora sé que si va a recibir no va a atacar, me permite entender que sacándole a él, lo saco del ataque. ¿Ok? Así que también es otro elemento a tener en cuenta. Una vez que analicé todo el K1 del contrario, paso a entender cómo manejan ellos el K2. ¿Ok? Primero, ¿qué tipo de saque tienen? ¿Ok? Si sacan saltando o sacan float. ¿Ok? ¿Quién es el mejor sacador? ¿Por qué me es importante estos datos? Porque me permiten a mí entender de qué manera armo el equipo para la recepción contra estos sacadores. ¿Ok? ¿Qué sacador domina el saque y puede manejar el saque corto? ¿Ok? Y los sacadores que sacan saltando, ¿ok? Ver a qué zona sacan. Generalmente se saca en diagonal. Los sacadores saltando sacan diagonal. ¿Ok? Es otro elemento que podemos manejar. Y a partir de ahí, manejar nuestra recepción para ubicar, para sacar provecho. Si yo sé que me saca de posición 1 a posición 1, mando toda la recepción hacia mi posición 1. Que cada jugador tenga menos espacio para cubrir. ¿Ok? Eso con respecto al saque de ellos. Una vez que estudie el saque de ellos, voy a estudiar qué tipo de bloqueo utiliza. ¿Quiénes son los mejores bloqueadores? Si utilizan el option block o el read block, que es el hecho de esperar y ver si hay un primer tiempo y ahí saltan, o si ellos saltan mucho sobre los primeros tiempos. ¿Ok? A alto nivel, sobre pelotas altas, tratan de llegar 3 bloqueadores. Otra vez, y acá es importante, si a nivel de inferiores, por ejemplo, no tengo un jugador que salta a bloquear, no bloquea. No hagamos el hecho de que porque hay que bloquear, saltan todos. Si tienen jugadores que no están en condiciones de bloquear, utilícenlo para que agarre las tocadas y no salte a bloquear. ¿Ok?
alto nivel, el hecho si cuando hay un bloqueo doble, si el central no llega a cerrar el bloqueo, sí, de todas maneras trata de cerrar el agujero que se armó, o si cierra su zona y el jugador y el bloqueador de punta bloquea su zona y dejan en el medio una calle. Es otro elemento que podemos tener en cuenta. Si el bloqueador de posición 4 defiende la diagonal corta, o va a ayudar al toque, o ayuda al bloqueo en el centro. Un montón de detalles que, otra vez, a alto nivel se utilizan más. A nivel formativo, utilizaría más cosas más simples, pero que sí puedo tener en cuenta. Por ejemplo, si tienen, ¿cuáles son los mejores bloqueadores? ¿Ok? A nivel de defensa, utilizamos nuestro sistema de defensa, pero ¿cómo defienden las pelotas de ataque alto? ¿Ok? Eso a nivel de defensa, y menos cómo utilizan los sistemas de defensa. Por último, otra vez, más a nivel de alto nivel, el tema del contraataque. Hay equipos que con pelotas fáciles van a tratar de utilizar pelotas rápidas, ¿ok? Cuando la levantada está dentro de los 3 metros, ¿a quién irá el ataque? ¿Ok? Y por último, el tema de cómo hacer el match-up, ¿ok? Acá es un elemento que en el momento que nosotros manejamos bien nuestro equipo, podemos, y estudiamos el equipo contrario, podemos tratar de entender de qué manera me conviene colocar a los jugadores en la cancha. ¿Ok? ¿Dónde meto mi mejor bloqueo? ¿Dónde meto a... ¿Cómo armo la recepción cuando hay un buen sacador? ¿Ok? ¿Cómo beneficio mi ataque contra el bloqueo de ellos? ¿Ok? En definitiva, acá armé el tema del K2, de todos los elementos a estudiar. ¿Ok? Elemento, bueno, acá hablamos del tema del saque, ¿no? Que cómo utilizar mejor al líbero, sabiendo qué dirección de saque tiene un jugador. Y por último, el estudio del entrenador adversario. ¿Por qué es importante? Porque hay jugadores hay entrenadores que trabajan en forma muy esquemática, y a través de eso lo puedo utilizar a mi favor, que puede ser que el entrenador juega siempre con 2 levantadores y ataca siempre por las puntas, o juega con 2 levantadores y ataca por el medio y por posición 4, a bajo nivel. O, por ejemplo, el entrenador contrario comienza siempre el partido con el levantador en posición 1. Y si el equipo contrario saca, comienza con el levantador en posición 2. ¿Ok? Y de esta manera, ¿qué me permite? Que yo puedo armar el matchup todo el tiempo de acuerdo al equipo contrario. ¿Ok? Y de esa manera beneficiar a mi equipo de esta manera, de la mejor manera, que es donde tienen el mejor bloqueo, pongo mi mejor ataque, donde tienen el mejor ataque, yo pongo mi mejor bloqueo. ¿Ok?
tengo algunas otras cosas más para hablar. Quiero, o sea, en general, el tema de cómo manejar el partido. Voy a bajar la... Perfecto, Gustavo. Yo creo que es muy claro. Y bueno, yo saqué algunas conclusiones acá. Lo primero es que no debemos ser entrenadores cerrados, ¿sí? Tan esquemáticos, ¿sí? Esa es una conclusión que yo saco, sino jugar en base a nuestra realidad con respecto individualmente lo que tenemos para formar nuestro mejor equipo. Yo le digo, jugar el mejor juego de ajedrez que tenés con las piezas que tenés. Perfecto. El segundo punto que tocaste es hacer un equipo equilibrado. Equilibrado en defensa, equilibrado en bloqueo, por supuesto en bloqueo, en ataque, ¿sí? Y después el análisis tanto de mi equipo en papel antes de empezar a entrenar, probando diferentes situaciones de juego, ¿sí? Y después entrenarlo para ver si eso da resultado, ¿ok? Y después el análisis del equipo contrario y del mío, tanto en potencialidades como en defectos, ¿sí? En el K1, el K2 y los entrenadores. Me parece fantástico. Yo tengo una pregunta para hacerte. Es principalmente, vos tuviste la suerte de trabajar en casi todos los niveles. Yo después voy a hacer ver tu currículum porque me interesa que lo vean los chicos. Y realmente eso es bueno porque nos da la posibilidad a nosotros de esa apertura que tenés de no solamente hablar del alto nivel, ¿sí? En divisiones inferiores a veces hay una jugadora o un jugador determinante. Y en un momento determinado del partido, o durante todos los partidos, la orden táctica del entrenador se la damos toda a él. ¿Sí? Está de zaguero, se la damos a él, estamos delantero, se la damos a él. ¿Hasta qué punto es bueno eso? ¿Qué te parece a vos? ¿Cómo lo manejás? Es muy buena pregunta. Primero veamos cuáles son los otros 5 jugadores que tenemos al lado. ¿Qué nivel tienen? A veces se hace un nivel de que tenés un jugador que ataca de todas las posiciones y lo hace bien, y los otros 5 no hay ninguno que pueda atacar. Ahora, si podemos encontrar un balance, pondría un atacante de un lado y el otro atacante que esté en diagonal con este jugador. En el fondo, cuando tenés un atacante que desequilibra, va a ser el jugador que va a definir siempre los partidos. Ahora, si el segundo atacante llega a un cierto nivel, y justamente en los partidos de preparación lo podés ir probando, que defina las últimas pelotas, porque todos saben que la pelota va a ir con el más fuerte. Claro. Entonces, si el más fuerte, digamos, está en condiciones de sí atacar también esas pelotas y hacer los puntos, bien. Pero yo probaría de que este jugador, el menos fuerte, defina partidos en la preparación. Perfecto, en los topes. Sí, los topes. Sí. Yo generalmente, bueno, no sé, es una humilde teoría, ¿no? Yo digo que en los partidos que uno puede ver que el nivel del rival por ahí es un poco inferior al tuyo, yo trato de hacer jugar a todos, ¿no? Y después, cuando son partido determinante, punto determinante, bueno, no te queda más que dársela al que generalmente te cierra los puntos. Uno trata de hacer eso, qué sé yo. No sé si está bien o está mal, pero bueno, es una opción también esa. Leo, cuando haces jugar a todos en los partidos que se pueden, claro, también de pronto puede aparecer otro jugador que también sea líder. Claro. Y si toma la confianza y la seguridad, en los partidos importantes lo puedes probar. Claro, perfecto. Acá tengo una pregunta. Que quede claro, sí, en el partido importante, en los últimos puntos, van todos a bloquear, digamos, a ese jugador, al bueno. Perfecto, seguro. La pelota va al otro jugador, claro, va a atacar sin bloqueo, claro. La pelota adentro. Hacemos lo impensado, digamos. Sí. Bien, Marce te quiere preguntar. Ahí te lo dijo. Sí, Marce. Sí, Gustavo, ¿en qué momento el entrenador le da la información a sus jugadores? ¿Y cómo le da? ¿De manera individual, muy concreta, en una charla general? ¿Es el entrenador principal o en alto nivel tenemos
uno de los asistentes que específicamente se ocupa de espiar al rival y es el que va a dar la información. ¿En qué momento se da? Muy buena pregunta. Primero, todo el tema de la información es un elemento que hay que enseñarlo. O sea, no tiene sentido que llegamos a una competencia de alto nivel y de pronto le damos mucha información. Hay que ir enseñando la táctica a los jugadores. Lo vamos a ir haciendo en los partidos de preparación. Les vamos a ir dando objetivos. Y otra vez, de acuerdo a las condiciones que tenemos, porque otra vez, lo ideal sería tener un estadista que nos dé toda la información. Ahora, no es algo que todos los equipos lo pueden tener, pero, por ejemplo, cuando se hacen los topes, se juega un partido. Filmar se puede filmar. Lo filmo, lo veo en mi casa, saco los puntos importantes, se lo muestro a los jugadores. Entonces vamos enseñando códigos que en el torneo importante, en el caso de Ecuador, lo voy a poder utilizar. O sea, son elementos que lo tengo que ir trabajando y enseñando. También a los jugadores hay que darles cierta información. No hay que darles millones de información. Y una cosa que yo aprendí también es, nosotros podemos dar mucha información, pero a mí me ha pasado que lo que utilizaba mucho es, durante la semana hablo del equipo contrario y cuando llego al partido no hablo del equipo contrario. Le pregunto a los jugadores, Marcela, ¿cuál es tu objetivo en el partido? Tú eres levantadora. Entonces, yo quiero escuchar que tú me digas cómo juegas contra el bloqueo contrario, cómo distribuyes la pelota, a quién le sacas. Y después voy a Leo. Leo es el receptor. ¿A qué tienes que prestar atención? Bueno, cuando estoy en el bloqueo en 4, me es importante, voy a tener a este atacante, le cerramos la diagonal. O sea, yo no hablo del equipo contrario, sino le pregunto a los jugadores. Y cada uno me da la información. Cuando veo que no me dio la información que yo quiero, le digo, no, Leo, presta atención que este jugador, o sea que el jugador no llega al vestuario y dice, bueno, ahora vamos a escuchar de nuevo al técnico. No, está preocupado y dice, wow, ahora tengo que decirle qué voy a hacer. Si no, o sea, la primera vez el jugador que no se preparó dice, ¿y ahora qué hablo? Entonces para la próxima ya el jugador viene preparado. A mí me dio muy buen resultado, porque descubría cuán preparado estaba el jugador y cuando no estaba preparado, bueno, pensá en esto, en lo otro, y le daban la información que faltaba. ¿Ok? Gracias, perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Nico. Sí, muy buenas. Sí, profe. Marcos Pérez desde Ecuador, Cuenca. Sí. Mucho gusto escuchar a un genio. Profe, sobre una pregunta, yo tengo una consulta. En estos tiempos que se hablan tanto del voleibol moderno, del atacante por opuesto, ¿qué es tan conveniente si usted tiene un jugador que maneja la punta y el opuesto? ¿Qué es más conveniente ahora? ¿Hacerle trabajar más cerca del servidor para que él ataque más, defina los partidos por opuesto, o se debería seguir manteniendo a ese desequilibrante por punta? Muy buena pregunta. Y es un poco lo que yo traté de hablar en la charla, es ver dónde cada jugador me da su máximo, porque si este jugador que es buen atacante, o sea, si puede jugar de opuesto es buen atacante, pero si este jugador aparte recibe muy bien, ¿ok? Entonces, me es importante que este jugador reciba.
¿Ok, Marcos? Yo lo que digo es, no esquematizar los jugadores. Yo puedo jugar sin líbero, puedo jugar, ¿cuántas veces les ha pasado de que no tienen 3 centrales, tienen un central y tienen que inventar otro central? O sea, veamos los jugadores que tienen, de acuerdo a eso, armar el equipo. Yo muchas veces digo, es muy difícil decir, a ver, en infantiles estudiamos esto, en cadetes estudiamos esto, en juveniles estudiamos esto. ¿Por qué? Porque depende de los jugadores que vamos a tener. O sea, yo puedo hablar de que yo quiero trabajar el bloqueo en infantiles, cadetes, juveniles, y resulta que los jugadores que yo tengo son de 1,50 m. Entonces, voy a invertir tiempo de trabajo en algo que no me da resultado. ¿Me sigues, Marco, lo que digo? Entonces, el tema de si juega o puede, o sea, yo digo, a ver, este jugador, ¿dónde me da más resultado? Como opuesto, porque hace muchos puntos, está muy bien. Pero tengo otros jugadores que puedan recibir, porque si no tengo jugadores que puedan recibir, él no va a poder pegar. Correcto. Claro, Sí, buscar sí, la entiendo. prioridad y el equilibrio. Sí. Sí. Ahora, profe, le agrego un poquito más a esta pregunta. Yo manejo grupos de 16 años y gente de 12 años. Obviamente, no estamos en un nivel alto, ¿no? Donde se puede hacer. Se debería trabajar para que él pueda recibir, para que mejore en el recibo. Pero se debería también ya comenzar a perfeccionar a esa edad para que él busque la alternativa por opuesto. No entendí. ¿El grupo de 12 años o el de 16? El de 16. El de 16, sí. ¿Cuál es la pregunta? Si es que ya se debería potenciar a los jugadores a esa edad por puestos. Depende de los jugadores que tienes. A mí no me gusta ser, por eso te digo, no quiero ser esquemático. Uh-huh. Toma los jugadores que tienes y los armas de acuerdo a al mejor resultado que te puedan dar. Correcto. El altito va a jugar al centro, pero una de esas es muy buen receptor y ataca muy bien por posición 4. Entonces yo lo haría jugar por posición 4 y pondría a otro jugador en el centro. Correcto. Muy amable, profe. Gracias. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta, Leo? No, ahí no tengo ni más preguntas. Ahí vamos cerrando. Les agradezco mucho. Cualquier cosa que necesiten a vuestra disposición. Y Leo tiene mi contacto, así que... Sí. Aguantame que quiero hacer la presentación para que, bueno, todos conozcan el tema de tu... Aguánteme. Yo te aguanto. A ver. Para ver con quién estamos tratando, ¿no? Mi gran amigo Gustavo, por favor. Bueno, mi inglés es bastante malo, así que voy a tratar de traducir. Bueno, es profe de educación física, ¿sí? En el Instituto Nacional de Educación Física de Buenos Aires. Es entrenador internacional, por supuesto, y máster en psicología de la educación. Su experiencia laboral, ¿sí? En Italia, trabajó como entrenador en las divisiones B1 y A2, ¿sí? Con responsabilidad también en junior. En Argentina, fue coach responsable de los juniors en el club Maccabi y en Boca Juniors. En Israel, coach en la Superliga, en el Maccabi Tel Aviv, en el Hapoel Shar, no sé cómo se pronuncia, en el Maccabi, ¿sí? Y el otro Maccabi. Como asistente de entrenador en el equipo nacional de Israel, miembro del Comité Técnico de Israel, de la Asociación de Voleibol, profesor en el Instituto, de Educación. Wingate. Ajá, en Estados Unidos. Perfecto. No, acá en Israel. En Israel. ¿Qué
creador y director en la escuela de voleibol en... La escuela de vóley en Telmont. Perfecto. Entrenador en Israel también, en la categoría senior, ¿sí? Director e instructor, bueno, de los cursos internacionales de la FIB. ¿Desde cuántos años? Ah, sí, Gustavo. Del 99. Del 99. Y bueno, dictó cursos en Argentina, México, Barbados, Paraguay, Islas Maldivas, Dominicana, República Dominicana, o sea, Dominicana Island y República Dominicana, Inglaterra, Israel, India, España, Paraguay, Guinea-Bissau, Tailandia, Venezuela, Nicaragua, Malawi y Zambia. Y sus publicaciones, ¿sí? En la revista Voleibol de Argentina. Qué linda la revista Voleibol de Argentina. Qué época esa. Sí. En la revista de voleibol también, en la FIB, donde habló del entrenador, el título, y del mini voleibol, mi pasión, el mini voleibol. Gustavo, te agradezco muchísimo para nosotros, para nuestra realidad, y para los entrenadores que son ya más avanzados y tenemos más experiencia en algunos casos, para nosotros este repaso es fantástico. Yo te lo agradezco muchísimo, y bueno, como te decía, esto queda grabado, y bueno, en el canalcito se sube y las personas consultan. Si hay alguna consulta específica sobre tu tema, yo te la hago llegar. Gracias, y te dejo el cierre. Muchas gracias a todos y a vuestra disposición para cuando lo quieran. ¿Ok? Muchas gracias. Gracias, Gustavito. Chao. Chao a todos. Chao, Marcela. Chao, Fer.